Solía pensar que el silencio significaba seguridad, que si no hablaba, si solo observaba con suficiente cuidado, podría anticiparme a la frialdad antes de que llegara. El mensaje entró sin hacer ruido. Solo un parpadeo en la pantalla de mi celular familia Hayes y la primera imagen tardó en cargar como si hasta el aire dudara en mostrármela. Una mesa larga de banquete cubierta con lino. La cubertería alineada con precisión quirúrgica. Un pastel escarchado al centro, 25 años de Hayes and Hijas, más fuertes que nunca. Mi papá de pie con una mano levantada brindando. Lauren con las mangas remangadas sostenía el cuchillo para cortar el pastel con la confianza de quien nunca ha tenido que ganarse su lugar. El rostro de mi madre inclinado hacia la luz con una sonrisa que no le había visto en años. Eran 26 fotos en total. Tomadas desde ángulos distintos del mismo evento, lo suficiente para sugerir que todos habían tenido tiempo de disfrutar. En ninguna aparecía mi nombre, ni en el pie de foto, ni siquiera como un pensamiento de último momento. Abrí mi agenda. Sábado 1 p.m. en blanco. No olvidado, nunca programado. Un vacío intencional. La correa de cuero de mi reloj había dejado una marca tenue en mi muñeca. La aflojé mitad por costumbre, mitad por ver si el tiempo se movía diferente para mí. No lo hacía. Marqué. 1 vez, 2 veces. El buzón de voz de mi mamá soltó su mentira habitual. Deja tu mensaje y te devuelvo la llamada. No lo hice. Lauren respondió a mi mensaje 1 hora después, sin signos de puntuación. Solo un desliz suave de rechazo. Era algo familiar. No se sentía como tu tipo de evento, no mío, no de mi tipo, como si la palabra familia tuviera letras pequeñas que nunca firmé. Me quedé mirando su mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Luego la encendí de nuevo solo para apagarla otra vez. A la mañana siguiente llegó un cobro del guardamuebles que he estado pagando desde que papá me pidió guardar unas cajas durante una remodelación. Nunca las abrí. Ahora ya ni siquiera sentía curiosidad. Todavía recuerdo cómo se veía la sala el día que Lauren propuso el nombre Hayes and Hijas. Los ojos de mi madre brillaban como si viera el futuro a través de la voz de Lauren. Yo había abierto la boca quizá para sugerir otro lema, quizá solo para decir que era una buena idea, pero el momento ya estaba sellado sin mí. Esa noche caminé despacio por el departamento, recogiendo cosas pequeñas que ya no sentía mías. Una taza navideña con letras despegadas que decían «La hermana más regular del mundo». Una nota escrita por mi mamá, tan orgullosa de todo lo que haces, a donde sea que te lleve. La doblé 2 veces y la guardé en el cajón donde viven las pilas muertas y los cupones vencidos. El portarretrato en el estante, cerca de la ventana, atrapó la última luz de la tarde. Una foto familiar. Día del Padre, tal vez hace 4 años. Todos en fila frente al arco del jardín. Yo estaba ahí al extremo, o parte de mí. Alguien había recortado la foto para que entrara en el marco. Mi lado derecho desaparecido como si hubiera estado inclinada demasiado fuera del lugar. Lauren al centro tomada del brazo de papá. La simetría era perfecta sin mí. No lo quité, ni siquiera lo toqué. Dejé que el polvo se acumulara en las esquinas y traté de no imaginar quién lo había recortado. Cuando tenía 8 años, perdí un anillo en el arroyo detrás de la casa. Uno de plata, en forma de enredadera. Recuerdo arrastrarme entre juncos fangosos, convencida de que aparecería si solo buscaba con más empeño. Nunca lo hizo, pero seguí buscando durante semanas. Ese anillo no significaba nada para nadie más que para mí. Esa foto se sentía igual ahora algo perdido, pero sería tonto arrastrarme por ello. Esa noche sonó el timbre 1 vez, un paquete que no había pedido con mi nombre mal escrito en la etiqueta. Ni siquiera me molesté en corregirlo. En algún momento la voz de mi madre sonó en mi cabeza suave y firme de otro invierno. Vivian, a veces haces que todo se trate de ti sin darte cuenta. Recuerdo que asentí entonces. No entendía qué había hecho sobre mí. Solo sabía que lo había hecho mal. Ahora de pie en mi sala, en el eco de ese silencio, por fin lo entendí. No me habían olvidado, me habían excluido con cuidado. Nunca levanté la voz. Pensé que eso era suficiente. Cada domingo en la universidad llamaba a casa. Mantenía el tono ligero.
Preguntaba por la nueva terraza del vecino, por las prácticas profesionales de Lauren, por el clima que siempre era peor donde yo estaba. Mis propias actualizaciones venían envueltas en algodón. Las clases van bien, estoy aprendiendo mucho, tal vez los visite pronto. Nunca mencioné las noches en vela, editando hasta el amanecer, ni el segundo empleo que tomé para pagar una laptop descompuesta. Esos no eran los tipos de detalles que cabían en una conversación familiar. Para el cumpleaños de Lauren le envié una caja con cosas que no podía pagar, calcomanías de su banda favorita, una pulsera de plata grabada con una frase que solía escribir en sus cuadernos. No dijo nada al respecto. En la siguiente cena familiar llevaba una pulsera distinta y le agradeció a nuestra prima Julia por un llavero que recogió en el aeropuerto. Nadie se olvidó de agradecerme. Simplemente yo no contaba como alguien a quien se le da las gracias. A los 27 llevé una olla de estofado de romero para el Día de Acción de Gracias. Me tomó horas prepararlo. Lo dejé sobre la encimera todavía caliente. Mi mamá lo miró de reojo, luego lo hizo a un lado para poner la lasaña de Lauren en el centro. Muy moderno, comentó tocando el refractario de vidrio. A la gente le gustan las opciones, pero no demasiadas. El estofado quedó intacto con la tapa empañada por su propio vapor. Esa noche me lo llevé de regreso aún lleno. Lo comí durante 3 días en silencio, como si así pudiera comprobar que sí había existido. Cuando propuse abrir un estudio de diseño local, solo una amiga del posgrado y yo, mi papá inclinó la cabeza y leyó el proyecto como si fuera el menú mal traducido de un restaurante. Deberías pensar en el largo plazo, dijo, dándole un golpecito a la carpeta. Ya casi tienes 30, Vivian. No es momento de andar experimentando. Asentí. Asentí porque eso fue lo que aprendí a hacer. Guardé la carpeta de nuevo en mi bolso y la dejé ahí por semanas, volviéndose más pesada sin aumentar de peso. En las reuniones familiares nunca interrumpía. Me reía de chistes que no entendía. Llevaba vino aunque nadie lo pidiera y usaba colores neutros para que no tuvieran que editar las fotos. Aprendí a salirme del encuadre en el momento justo. Una vez en el brunch de Pascua, mi tía hizo sonar su copa para pedir silencio y brindó por la hija de oro. Todos voltearon a ver a Lauren, quien sonrió sin modestia. Yo miré la orilla de mi servilleta donde había estado doblando y desdoblando la esquina hasta que los hilos comenzaron a desgastarse. Más tarde en la cocina me ofrecí a lavar los trastes. Mi mamá me pasó un trapo y susurró: «Es más fácil cuando no haces que todo se trate de ti». Sequé cada plato sin preguntar a qué se refería. A los 29 dejé de celebrar mi cumpleaños. La última vez que lo intenté, hice una reservación para 6 personas en un café pequeño. Solo llegó una amiga de la universidad y se fue después de tomar su té. El grupo familiar en WhatsApp se quedó en silencio ese día. Revisé si era una falla del sistema antes de darme cuenta que no lo era. Esa noche apagué una vela solitaria incrustada en un cupcake del súper. No pedí un deseo. Ya sabía cuáles no se conceden. También hubo intentos silenciosos. Cosas que hice sin señalar, mandar artículos que pensé que les interesarían, preguntar por temas que en realidad no me importaban, llegar temprano y quedarme hasta tarde, fingir no notar cuando no me incluían en ciertas fotos. Y cuando me elogiaban siempre era en comparación con alguien más. «Qué suerte que heredaste la ética de trabajo de Lauren», mencionó una vez mi tío tomando su té helado. «Tienes la estatura de tu mamá, gracias a Dios», comentó una vecina en una carne asada. Incluso mi abuela dijo una vez: «Eres lista como tu papá, pero por suerte más suave». Cada cumplido venía con sombra medido contra otra silueta que nunca alcanzaba. Aún así seguí intentando. Me decía a mí misma que el amor era un idioma que se aprendía con el tiempo. Pensé que si lo hablaba con suficiente claridad, alguien respondería, pero hasta los idiomas tienen dialectos, y a veces ni las palabras correctas llegan. En mi departamento hay un cajón lleno de tarjetas que nunca envié. Día del Padre, Día de la Madre, felicitaciones. Las compraba cada año, escribía 1 o 2 líneas y luego dudaba. No porque no me importara, sino porque no sabía cómo mandar algo hacia un espacio donde no hay respuesta. A veces no te empujan con fuerza, a veces simplemente no se hacen a un lado cuando quieres sentarte. Y con el tiempo estar de pie empieza a sentirse como tu lugar. Tal vez lo más difícil fue darme cuenta que no me estaban castigando. Nadie gritó.
Nadie salió dando un portazo. Solo me recibieron con sonrisas suaves y frases como "no te lo tomes personal" o "así son las cosas". Me fueron borrando con cuidado pedazo por pedazo. Y yo lo permití, porque pensé que si me hacía más pequeña, al fin encajaría. Pero solo me volví más fácil de ignorar. Algunas formas de borrar a una persona no ocurren de golpe. Se construyen con los años en escenarios cotidianos, entre comentarios aparentemente inofensivos y gestos cuidadosamente evitados. Yo misma envié las invitaciones. Cartulina gruesa, borde azul marino, mi nombre impreso en letra con serif Vivian E. Hayes, generación 2011. Mandé 3 copias, una a mis padres, una a Lauren y una a mi abuela. En cada una incluí una nota escrita a mano. Voy a dar un discurso en la ceremonia. Me encantaría verlos ahí. Revisé las direcciones 3 veces. Les avisé con 2 meses de anticipación. La mañana de mi graduación llegué temprano. Reservé 4 asientos con programas encima sostenidos con botellas de agua y mi bufanda. Observé cómo se iban llenando las gradas, buscando entre los rostros a alguien conocido. A eso de las 10 a.m., el calor se volvió insoportable, pero no me moví. Cuando llamaron mi nombre, volteé hacia el público. Los asientos seguían intactos. Mi discurso duró 4 minutos. Nadie a quien yo amara lo escuchó. Un año después, Lauren se graduó. Misma escuela, otro resultado. Ellos volaron la noche anterior. Mi papá usó un clip de corbata que hacía juego con el escudo de la universidad. Mi mamá llevó una pancarta "Te amamos, Lauren". Me senté junto a ellos en la tercera fila y tomé fotos con el celular de Lauren. Ella usó tacones demasiado altos para el escenario, pero no se tambaleó ni una vez. "Lauren Hayes", dijo el presentador con un orgullo que sonaba ensayado. Esa tarde la llevaron a comer. Yo regresé a casa en el tren de las 2:15. Celebré mi cumpleaños número 30 en el dúplex que rentaba. Había peonías en la encimera, farolillos de papel colgados del techo y un pastel de zanahoria que horneé la noche anterior. Invité a 6 personas. 2 respondieron. Una llegó. Trajo un libro envuelto en papel craft y se fue antes del postre. Envolví rebanadas del pastel en papel encerado y las guardé en el congelador durante meses. El mensaje de mi madre llegó a las 4:52 p.m. Vamos a visitar el viñedo este fin de semana. Disfruta tu noche. Solía tener una caja de tarjetas junto a mi escritorio, Día de las Madres, Día del Padre, cumpleaños. Las compraba con anticipación, siempre sin brillantina. Me gustaba escribir pequeñas notas con tinta azul pensando en ti hoy, que este año te traiga cosas buenas. La mayoría nunca las enviaba. No por enojo, simplemente no podía recordar la última vez que una fue respondida. Cuando me contrataron para liderar la campaña de imagen de la feria estatal, mandé el enlace de nuestro primer comercial al grupo familiar. El video tomó 6 semanas y 3 rondas de correcciones con el cliente. Vi el pequeño aviso de leído junto a mi mensaje. No hubo respuesta por 5 días. Luego, sin contexto, mi mamá escribió: "Lauren fue ascendida, ahora es directora regional, siempre tan enfocada". No respondí. Dejé de colgar las tarjetas navideñas cuando noté el mismo patrón 3 años seguidos. Con cariño, Henry, Margot y Lauren. Ni una mención mía. Verifiqué la letra para estar segura la cursiva elegante de mi madre. El 4.º año dejé el sobre cerrado y lo deslicé al fondo del cajón de la cocina. Lo mencioné una vez con cuidado mientras secábamos los trastes después de cenar. "Es más sencillo así", dijo secándose las manos con un trapo. "Siempre estás en otro lado. No queremos confundir a la gente". Doblo el trapo en tercios, lo guardó en el cajón. Observé sus manos, lo eficientes que eran, como si hubiera perfeccionado la rutina de omitir. Una vez llevé muestras de un reportaje de revista en el que trabajé. Las dejé sobre la mesa de centro durante un almuerzo de domingo. Nadie las tocó. Cuando el novio de Lauren necesitó espacio para los platos del postre, las hizo a un lado. Mi papá levantó la vista de su café. "Deberías dedicarte a algo más estable. Eso del branding es una moda. ¿Cuál es tu plan B?". Reuní las páginas en una pila ordenada y las guardé de nuevo en mi bolsa. Los platos tintinearon detrás de mí.
En Pascua, Lauren nos mostró el departamento que estaba comprando con su prometido. Mi mamá se inclinó hacia la foto en su celular y susurró: «Ella sí está avanzando de verdad». Yo estaba al otro lado del cuarto, lo suficientemente cerca para escucharlo, no lo bastante para responder. Tengo suéteres que nunca me he puesto porque fueron comprados para eventos que desaparecieron en silencio. Verde para Navidad, crema para la fiesta de compromiso que terminó siendo solo para la familia. Cuelgan uno junto al otro en mi closet, las mangas caídas todavía con rastros de perfume y planes que no fueron. Lauren me dijo una vez durante un café rápido, antes de tomar su vuelo: «Siempre haces que todo se sienta más pesado de lo que es. No todo gira en torno a ti, Viv. La gente está ocupada». Nunca levantó la vista de su taza. Esa noche abrí un cajón lleno de recibos guardados, cosas que había enviado a lo largo de los años, arreglos florales, pedidos de libros, charolas de catering. Cada recibo con mi nombre, ninguna nota de regreso, solo pruebas de que al menos una vez intenté estar presente. El borrado no siempre es violento, a veces es ordenado. Letra limpia, mensajes breves, un nombre ausente en una tarjeta doblada. A veces el silencio viene envuelto en lino y acompañado de vino cortés. Y aun cuando sabes que la mesa está llena, sigues buscando si hay una silla extra. Algunas verdades no llegan con volumen, llegan impresas. La sucursal del banco olía a plástico laminado y limpiador para alfombras. Recuerdo eso más que la conversación. Fui con una carpeta bajo el brazo y una vaga impresión de que algo necesitaba revisarse, no cuestionarse. Se suponía que era rutinario verificar el estado de una cuenta de ahorros que mi abuelo había abierto para Lauren y para mí cuando éramos niñas. No la había tocado en años. Solo la recordé por un comentario casual en un documento viejo que estaba organizando en casa. Mitad nostalgia, mitad precaución. El hombre en el escritorio tecleó un rato. La pantalla parpadeaba en el reflejo de sus lentes. Luego, algo cambió en su postura casi imperceptible, como cuando recuerdas que olvidaste un nombre, pero no puedes admitirlo. Ya no hay acceso registrado bajo tu nombre. Parpadeé una vez. La cuenta ahora está bajo una sola titularidad. La frase sonó con una extraña sensación de cierre. Alcancé la carpeta, aunque no la abrí. Mis dedos dieron un golpecito sobre la solapa y se detuvieron. Hubo un cambio registrado el verano pasado. Aparece autorización conjunta de Margot Hayes. Un letrero plastificado sobre el escritorio decía: «Enfocados en el cliente. La familia es primero». Lo miré más tiempo del necesario. Él ofreció imprimir un resumen. Asentí con la cabeza. No firmé nada. Ya en casa saqué la caja de documentos familiares que guardaba en el closet del pasillo. La cinta de la tapa se había despegado por la humedad. Adentro recortes de periódico, recibos de luz, certificados descoloridos. Encontré el escaneo del testamento de mi abuelo, gris, en los bordes la tinta borrosa, como si lo hubieran fotocopiado demasiadas veces. Aún mostraba dos nombres, Lauren Hayes y Vivian Hayes, uno junto al otro en la misma fuente sin asteriscos. Recordé haber doblado esa hoja con cuidado, una vez guardándola en una funda de plástico, como si algún día fuera a valer más que el papel. Esa funda estaba rota, ahora partida por el lomo. Marqué el número de mi madre. Contestó al segundo timbrazo. Se reestructuró. Lauren necesitaba el enganche para el departamento. No respondí. Condou, Cotuxú, Canjuandó. No es como si fueras a comprar algo. El clic al final de la llamada no fue abrupto. Fue cortés. Como si la conversación hubiera terminado en un punto neutral. Nada filoso. Solo sellado. Me senté al borde de la cama y abrí el sobre que me habían dado en el banco. El resumen de movimientos estaba impreso en papel grueso doblado con precisión. Mi nombre no aparecía ni una sola vez. No era por el dinero. Esa parte cayó suave como la pérdida de un recuerdo que no habías usado en años. Lo que se quedó fue la forma del retiro, su precisión, su facilidad. No fue rechazo ni error, solo eliminación. Recordé cómo mi mamá solía incluirme en las decisiones con suavidad tarde, pero aún dentro del margen de pertenencia. Esta vez no hubo inclusión ni llamada ni un simple comentario al pasar durante un café. Solo acción. Archivada y finalizada.
Al día siguiente le mandé un mensaje a Lauren. Fue corto. ¿Sabías que cambiaron la cuenta? Ella contestó con una sola línea. Mamá lo manejó. Pensé que estabas de acuerdo. Sin punto final. La respuesta no me hizo enojar. En cierto modo tenía lógica. Actuaron como si yo ya me hubiera apartado, como si el silencio significara rendición. Había sido cuidadosa de no causar problemas, cuidadosa de ser fácil, cuidadosa de no pedir más espacio del que me ofrecían. Y ahora esa lógica se volvió contra mí. Si no lo había reclamado, tal vez no lo necesitaba. Si no lo exigí, tal vez lo había cedido. Volví a mirar el documento, mi pulgar repasando el lugar donde debió estar mi nombre. La ausencia era limpia sin emoción. Guardé los papeles en la carpeta y la metí bajo el forro del cajón junto a una cajita con seguros, un portavasos desconchado y el talón de un boleto de tren que no recordaba haber guardado. Ese cajón estaba lleno de cosas demasiado pequeñas para exhibir, demasiado definitivas para tirar. Una semana después, mi mamá reenviaba un volante para el open house de Lauren. La foto de la casa venía en el correo postigos blancos, techo de pizarra, hortensias en flor. Sin saludo, sin contexto, solo el volante y una línea al final. Ojalá puedas pasar, si no, no pasa nada. Lauren quiere algo chiquito. No respondí, tampoco lo borré. Saqué la llave del cajón inferior de mi escritorio. Alguna vez abrió la caja de seguridad donde mi abuelo guardaba sus papeles importantes. Pasé el pulgar por sus dientes metálicos. La sucursal cerró el año pasado. Aún así conservo la llave. No porque sirva, sino porque alguna vez significó que confiaban en mí para guardar algo. La metí en un sobre vacío y no escribí nada afuera. Se quedó ahí sin peso. Quizás esa es la diferencia. Que te den algo no es lo mismo que te dejen conservarlo. Y ser incluida pierde sentido si todo se puede deshacer con un formulario y una segunda firma. Hay eliminaciones que no hacen ruido. Algunas ni siquiera se sienten como robos. Se sienten como un trámite que nunca viste firmado en un cuarto al que nunca te invitaron. Y en ese silencio te das cuenta que ya te habías ido desde antes de que decidieran dejarte fuera. Hay una diferencia entre estar callada y elegir el silencio. Uno se siente como ausencia, el otro como decisión. No volví a llamarla, ni después del banco, ni después del volante. El silencio entre nosotras no creció, se asentó como el polvo cuando la ventana permanece cerrada. Tampoco escribí a Lauren. Borré el borrador y observé el cursor parpadear hasta desaparecer. Lo primero que dejé de seguir fue la página familiar, la de los cumpleaños, recetas, compartidas, juegos navideños. Fue como apagar una radio que ni sabía que seguía sonando de fondo. Luego vinieron los cumpleaños uno por uno conforme se acercaban las fechas. No puse recordatorios, no compré tarjetas, no hice clic en ver recuerdos. En el estante del pasillo había un marco plateado con una foto de hace años, Lauren con toga y birrete, papá sujetándole los hombros, mamá sonriendo de más. Yo estaba en la imagen original a la izquierda, pero esta versión estaba recortada, solo ellos. Mi codo aún asomaba en la esquina, apenas visible tras la borla. Bajé el marco. La marca de polvo que dejó se quedó una semana. Rachel fue la primera en notarlo. Llegó con 2 cafés y se sentó en mi alfombra con las piernas cruzadas, viéndome organizar una caja que decía cosas navideñas. No ha sido desde el 4 de julio, negué con la cabeza. Ni siquiera en Thanksgiving doblé con cuidado una tarjeta de esas impresas con bellotas doradas y mi nombre mal escrito en cursiva gruesa. La puse al fondo de una cajita de madera y cerré la tapa lentamente. Viv. ¿Por qué no simplemente, si les dices lo que sientes por una vez? Alicé una tira de cinta adhesiva con la palma. Ella esperó. Tomé otro sobre. Ya lo hice, solo que no con palabras. Me presenté, recordé, me adapté. Eso fue decirlo todo. Escucharon, solo que no quisieron entender. No respondió. Se quedó hasta que el café se enfrió y dejó el segundo vaso atrás. Cancelé el envío automático de flores que mi mamá solía esperar cada Día de las Madres. No porque ella las pidiera, nunca tuvo que hacerlo. Simplemente no quería ver un cargo en mi tarjeta ligado a un nombre que dejé de decir en voz alta. Cuando llegó el cumpleaños de Lauren, no publiqué nada. No mandé mensaje. No di explicaciones.
No hubo estallidos, ni declaraciones, ni rompimientos dramáticos, solo el andar silencioso por el muelle. Una mañana saqué un abrigo del closet y se cayó una tarjeta del bolsillo. Era una nota de agradecimiento de mamá escrita con trazos firmes del año en que ayudé a organizar la fiesta de retiro de papá. Tu hermana realmente tomó la iniciativa en esto, ¿verdad? Aún así, qué bueno que apoyaste detrás de bambalinas. La doblé una vez, luego otra, hasta que quedó del tamaño justo para caber en mi palma, como algo que se suelta por partes. Pasó el día de Acción de Gracias. Calenté un platillo pequeño solo para mí, revolví arándano de un frasco y dejé el celular boca abajo toda la noche. Se encendió una vez con un mensaje desde el número de papá. Ojalá estés bien. Todos estamos en la casa, sin foto, sin puntos, sin signos de pregunta. Apagué la pantalla. Una mañana de camino al trabajo pasé frente a una imprenta local y me detuve sin pensarlo. En la ventana había un cartel que decía papelería personalizada perfecta para tradiciones familiares. Entré, pedí un juego pequeño de tarjetas con mi nombre en minúscula y tipografía con serifas. Las recogí 3 días después. No he enviado ninguna, pero las guardo en un cajón junto a los filtros de café. Por primera vez tengo algo con mi nombre. Un nombre que nadie más corrigió, reclamó o modificó. Dejé de sentarme junto al teléfono los domingos. Dejé de revisar los mensajes grupales antiguos buscando una señal de reingreso. Y poco a poco el aire a mi alrededor dejó de contener la respiración. No se lo anuncié a nadie, pero dejé de ser la hija que intentaba. No porque doliera, sino porque vi con claridad lo que ese papel exigía: doblarse, siempre hacerse pequeña, siempre tener esperanza, siempre, sin remitente. Nadie llamó para preguntar por qué, y yo no ofrecí la razón. Un martes caminé hasta el café en la quinta con Marlowe, el que tiene azulejos rotos y buena luz. Tomé mi café y me senté junto a la ventana, mirando pasar a la gente, algunos hablando, otros con prisa, otros pausando con el celular en la mano. Revolví la crema en círculos lentos, viéndola nublar el oscuro. Pensé en todas las versiones de mí que alguna vez flotaron alrededor de su mesa esperando ser vistas. Luego volví a mirar hacia afuera. Nadie sabía mi nombre. Nadie me debía un lugar. Y por primera vez en años yo tampoco lo debía. Algunos silencios no están vacíos, solo están desocupados. El departamento olía a imprimación y a cartón cuando me mudé. Segundo piso sin elevador con pintura descascarada en la barandilla del balcón. La llave del fregadero silbaba si la girabas muy rápido. No había microondas ni barra para cortina y el lavabo del baño se inclinaba un poco a la izquierda. Aún así, la luz de la mañana entraba sin pedir permiso. Coloqué una alfombra de segunda junto a la cama, de esas con mechones suaves y costuras disparejas. No combinaba con nada, y por primera vez eso no me pareció un error. Elegí la alfombra. La puse donde mis pies tocarían cada mañana. La primera noche fue sin sueño, pero no inquieta, solo callada. No ese silencio que espera ser interrumpido, sino el que te deja oír tu propia respiración sin disculpas. Me quedé quieta y escuché el zumbido del tráfico lejano, las tuberías expandiéndose en las paredes, el aire haciéndome espacio. No había fotos enmarcadas, ni corona floral en la puerta. Solo un llavero sobre el mostrador al lado de un cuenco de cerámica astillado que contenía monedas sueltas y un clip. El trabajo llegó despacio. Un excompañero recordó que hacía branding y me escribió para ver si podía ayudar a un café de un amigo con el rediseño de su menú. Dije que sí. El pago llegó en billetes pequeños dentro de un sobre doblado junto con una nota. Confiamos en tu mirada. Pegué la nota en la parte interna de la puerta de la despensa. No como prueba, sino como recordatorio, no todas las puertas necesitan permiso para abrirse. Compré una mesa plegable en una venta de garaje y la limpié con vinagre y periódico. No me apuré en hacer que el lugar se viera como algo en específico. Lo dejé convertirse en lo que fuera. Cuando llegó la barra para las cortinas, no pude atornillarla bien. Me senté en el piso midiendo los soportes con una cuchara doblada y un rollo de cinta de pintor. Al final, usé ganchos adhesivos y pasé la tela entre ellos. Se sostuvo. Eso fue suficiente. Una mañana, tiré un vaso mientras enjuagaba los trastes.
El agua salpicó mi sudadera tomándome por sorpresa. Las mangas se pegaron a mis brazos, frías y empapadas. Me reí, no fue una risa ensayada ni una que se mide. Simplemente salió. Rápida, suave y verdadera. Me sequé las manos con un trapo de cocina y me quedé quieta. No hubo testigos, no hubo corrección, solo el sonido y luego de nuevo el silencio. Las compras se hicieron sencillas, una bolsa de manzanas, un pan té negro avena. Usaba la misma taza todos los días, con una astilla cerca del asa azul pálido y una grieta bajo el esmalte. Me gustaba la imperfección. Me daba algo que seguir con el dedo mientras servía el agua. ¿Estás segura de que estás bien con esta ubicación, el transporte, el tamaño? Rachel vino una vez observando el lugar con un optimismo cuidadoso. Le ofrecí un plato con 2 rebanadas de pan tostado. No es para siempre, dije. Solo es mío. No lo expliqué más. Ella asintió. Ya no me sobresaltaba cuando el teléfono seguía en silencio. Ya no esperaba mensajes grupales que me ignoraban ni llamadas que llegaban demasiado tarde para ser sinceras. No mandaba actualizaciones. No decoraba para los demás. Colgué una sola tira de luces en la ventana de la cocina, no por el ambiente, sino porque me gustaba cómo brillaban en el vidrio cuando preparaba té por la noche. Todavía había preguntas que no me hacía. Todavía había espacios que sonaban huecos al caminar. Pero nada de eso se sentía como castigo. Solo aire acomodándose donde antes hubo paredes. Dejé un suéter en el respaldo de la silla gastado en los codos. Olía a jabón y viruta de lápiz. Me recordaba a la universidad a noches editando hasta la madrugada a soledades más simples, de esas que se superan pero no se desprecian. Un domingo tomé el camino largo de regreso de la lavandería, caminando junto a una fila de casitas con campanitas de viento y porches desgastados. Un niño dibujaba en la banqueta con gis azul. Pasé sobre una espiral que parecía un cometa. Levantó la vista y no dijo nada. Yo tampoco. Al llegar a mi departamento dejé la canasta en el suelo y noté un rayo de sol recostado sobre el piso. No lo moví con la cortina ni lo bloqueé con la puerta. Lo dejé ahí calentando el mosaico como diciendo, esto también basta. Más tarde me senté en la mesa siguiendo con el dedo un anillo de condensación del vaso de té. Afuera, alguien les tocaba la guitarra con suavidad equivocando algunas notas. No me molestó, me gustaba el intento. Hay un cierto peso en ser invisible, inaudita, no amada, hasta que aprendes que la ausencia no tiene que quedarse vacía. Se puede llenar de espacio contigo misma. Y quizá esa sea la primera forma de riqueza que importa. Siempre regresan cuando hay una silla que se ve demasiado vacía o una historia que necesita cerrarse. Todo comenzó con una línea de asunto, cena de aniversario Mbo 40, confirmación familiar, sin saludo, sin puntuación más allá de la necesaria para parecer amable. La abrí despacio, ya sabiendo que no encontraría mi nombre en el mensaje, solo un papel que querían que alguien llenara. Nos encantaría que todos estuvieran presentes. Sería hermoso tener una foto familiar completa para conmemorar la noche. Ningún reconocimiento de mi ausencia por meses. Ninguna mención de la última vez que hablé. Solo una foto algo atemporal, algo curado, algo que necesitaba simetría. No respondí. No de inmediato. Más tarde esa noche noté un mensaje de Lauren. Rara vez se comunicaba directamente. Esta vez llegó por Messenger de Facebook. No fue una llamada, ni siquiera un mensaje de texto. Si es más fácil, podrías venir solo para la foto antes de la cena. No tienes que quedarte si eso es incómodo. Incómodo. La palabra estaba doblada con cuidado en medio de su oración, suavizando lo que en realidad era una transacción. No me le estaban pidiendo que volviera. Me la estaban rentando, como una silla plegable práctica temporal desechable. Respondí simplemente, espero que sea una linda velada. No asistiré, pero les deseo lo mejor, sin confirmación de lectura. Solo el silencio instalándose sobre un hilo de mensajes que nunca tuvo mucho peso. A la mañana siguiente llegó un mensaje de la tía Caroline. Su tono siempre había tenido una capa delgada de preocupación que sonaba más a actuación que a afecto. Tu papá se sintió muy herido cuando no vio tu nombre en la lista de confirmados. Ya no quedamos muchos. No hagas algo drástico, querida.
drástico, como si no asistir fuera una especie de violencia, como si negarse a salir en una foto pudiera herir más que años enteros de ser ignorada en persona. No respondí. Volví a leer su mensaje, 3 veces. Cada palabra me sonaba como si hubiera sido enviada a la dirección equivocada, pero aún así entregada. Me quedé junto al fregadero sosteniendo una taza desconchada que no me había molestado en reemplazar. Tenía una grieta en el asa. No se había roto, solo debilitado. La llené con café tibio y la dejé en el alféizar. La luz de la mañana hacía que la grieta pareciera un hilo de oro. Pensé en aquel día en la iglesia hace 3 años durante la ceremonia de compromiso de Lauren. Unas 60 o 70 personas, todos vestidos en tonos pastel. Yo llevaba azul marino. No fue a propósito, pero parecía el punto fuera de lugar al final de una oración que no quería terminar. Durante los brindis, alguien dijo: «Somos muy afortunados de tener una familia tan unida». Miré alrededor tratando de encontrar a quién se referían. En la mesa familiar faltaba una silla, la mía. Yo estaba al borde con un compañero de cuarto de la universidad de alguien y una prima con la que no hablaba desde hacía años. Recuerdo haber doblado mi servilleta en cuadritos perfectos mientras Lauren hablaba de unidad y tradición. Nadie me miró. Y de alguna forma, eso dolió menos que fingir que sí me veían. Ya en mi departamento volví a ver la taza. Seguía entera. Seguía siendo mía. Abrí una caja cerca del closet, la que tenía las invitaciones que diseñé hace años para el aniversario 35 de mis papás. Papel de lino color crema borde repujado, tipografía personalizada. Mandé más de 100. Mamá nunca las mencionó. En el evento elogió la fuente del menú del catering. Es tan limpia, moderna. Lauren la sugirió. Recordé esa frase sin querer. Cerré la caja y la metí bajo la cama. Luego llegó un buzón de voz, esta vez del tío Jeff. Hola niña, sabemos que has estado distante. Solo queríamos que supieras que la puerta sigue abierta. Sigue abierta. Como si yo hubiera salido en medio de una tormenta y olvidado cerrarla, como si fuera yo la que dejó algo desatendido. No devolví la llamada, en cambio escuché de nuevo, no sus palabras sino el silencio entre ellas. No había una pregunta en su voz, solo postura, algo ensayado, algo que quería sonar cálido pero construido con frío. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie preguntó por qué tal vez diría que no. Solo querían que se viera como si preguntaran para cuidar la imagen, para que nadie fuera de la familia pudiera acusarlos de haber cerrado la puerta. Lo que querían era una inclusión creíble, no mi presencia, no una reconciliación. Solo la ilusión de estar completos. Hice huevos. Se me pasaron. Me los comí de pie junto al mostrador raspando con el tenedor el plato astillado que tampoco he cambiado. Todo era mío, imperfecto, sencillo, elegido. No estaban buscando a mí, estaban buscando a la versión de mí que sonríe cuando se lo piden, que se para en el centro, que no dice nada incómodo, que coloca las manos justo así para salir bien en la foto. No sé exactamente cuándo dejé de encajar, pero sí sé cuándo dejé de intentar doblarme para lograrlo. Necesitaban un elenco completo, una mesa llena, una foto llena, no una verdad completa. Así que dejé la invitación sin leer, coloqué la taza agrietada bajo la luz y dejé que el buzón de voz se reprodujera una vez más. Luego lo borré sin titubear. Antes solía esperar reconocimiento como algunos esperan la primavera en silencio, con las manos en los bolsillos, intentando no parecer demasiado ansiosa. Ahora riego la planta junto al fregadero sin necesidad de que florezca. La solicitud del cartel llegó en una nota doblada deslizada bajo mi puerta. Nada dramático, nada urgente, solo un sobre cuadrado, con mi nombre escrito con letra cuidadosa. Deb, la de la librería a 2 cuadras, había oído que hacía diseño. Quería algo para el mes de mujeres que nos escriben. El encargo era simple, tonos suaves, nombres fuertes, espacio para sus voces. Me senté en el suelo con un lápiz sin punta y una libreta en blanco, rodillas recogidas. Nadie revisaba sobre mi hombro. Nadie preguntaba si era práctico o si debería estar usando mi tiempo en otra cosa. La versión final tenía páginas amarillentas superpuestas detrás del nombre de cada mujer sin retratos, solo texto y textura. Cuando Deb vino a pagar, me entregó una taza de té de pera y me dijo:
Lograste hacer espacio sin ruido. Eso no es fácil. No la corregí. Solo asentí y doblé el recibo que firmó guardándolo en una latita con los demás. Hay un placer en que te paguen que no tiene nada que ver con el dinero, solo con la claridad. Esto por aquello. Sin culpa envuelta. Rachel pasó durante la noche inaugural del evento. Ella no había cambiado, no realmente, pero yo sí. Me miró como si por fin hubiera crecido dentro de mi propia chaqueta. Estás más erguida. Dejé de disculparme por ocupar espacio. Ella sonrió, pero no se rió. Ese tipo de cosas no necesitan eco. No hablamos de lo que había pasado. No porque fuera un tema prohibido, sino porque no hacía falta. Rachel conocía el resumen, el calendario. Me había visto la noche en que dejé el último sobre dirigido a mis padres. Solo dije, si les importa, me encontrarán. No creo que lo hayan intentado. Esa misma noche me quedé parada junto al exhibidor de separadores que diseñé. Uno tenía una cita de Audre Lorde. Cuidarme a mí misma no es un lujo, es supervivencia. Alguien lo tomó, lo sostuvo unos segundos y compró 3. En casa revisé mis cuentas, nada para presumir, pero todo en orden. La renta pagada, comida, en la despensa 3 recibos menos. Lo anoté en mi libreta no como un logro, sino como testigo. Rodeé la entrada con pluma azul. A veces mis manos todavía dudaban con ciertas rutinas. Aún dudaba antes de usar mi taza buena esa que antes reservaba para visitas. Pero ahora la usaba. Aunque se astillara, ya me había dado calor. A veces Deb mandaba un mensaje. ¿Tienes espacio para otro cartel? Y yo respondía. Siempre. Ya no comparo mi agenda con los tiempos de otras personas. Ya no espero a que alguien me diga que importo. Hubo un momento en la librería pequeño callado cuando mencionaron a Lauren. Alguien del vecindario la recordaba de la prepa. No trabajaba en branding, dije que sí y nada más. Cambiaron de tema. Yo me quedé. Esa noche releí una entrada de diario de hace 2 años. Mi letra era más filosa, casi a la defensiva. Había escrito, si no me dejan pertenecer, me haré tan pequeña que desapareceré. Cerré la página y escribí algo nuevo debajo. Me quedé. Hay diferencia entre ser borrada y elegir no ser vista. Una duele, la otra sana. En la cafetería, donde a veces trabajo en mis diseños, el barista ya recuerda mi pedido. Leche de avena, sin azúcar. Un poco de canela encima. Un día le ofrecí rediseñar su letrero de propinas y aceptó. Ahora dice, un cambio pequeño sigue siendo cambio. Nadie ahí me pregunta qué hago en las fiestas. Nadie mide mis respuestas con las de alguien más. Recibí un correo de un ex cliente, alguien que alguna vez trabajó con Lauren. Preguntó si yo era la otra hermana Hayes. Lo leí 2 veces antes de borrarlo. Luego vacié la papelera también. El punto no es que te recuerden por ser pariente de alguien. El punto es llegar a ser alguien que no necesita comparación. En mi escritorio tengo una piedrita lisa y común. La encontré afuera del edificio cubierta de polvo. La enjuagué y la coloqué ahí. No brilla, pero permanece. Y eso basta. A veces todavía reviso el antiguo grupo familiar, el que silencié hace meses. Todo sigue igual. Fotos, avisos, ubicaciones. Ya no me jalan. Solo los veo como una calle por la que antes caminaba. Enciendo una vela casi todas las noches. No por ritual, solo luz. Algo que corte la pesadez que deja el silencio. Escribo con la llama parpadeando cerca y me recuerda sigo aquí. Rachel me preguntó una vez, ¿extrañas a quién eras? Creo que negué con la cabeza. O tal vez dije, esa versión esperó demasiado frente a puertas que nunca se abrieron. Doblé un volante del próximo evento en la librería. El tema es hogar según lo definimos. Me preguntaron si quería hablar. Aún no respondo, pero subrayé la fecha. Ahora duermo con la ventana entreabierta. La ciudad suena distinto que los recuerdos. Y está bien así. Nunca me gustó cómo se sellan los sobres. Esa línea delgada de pegamento tan fácil de cerrar, tan definitiva como para no abrirse sin rasgar. Lo cerré despacio con los pulgares, repasando los bordes como si doblara algo más frágil que papel. Dentro puse una copia de mi acta de nacimiento y una nota firmada, sin introducción, sin rodeos. Solo 3 líneas en tinta negra sobre el tipo de papel crema que la gente guarda para bodas. Espero que vivan plenamente. Ya no pertenezco ahí, pero no guardo rencor.
Por favor, no respondan. No por odio, sino porque esto es un cierre. Mi letra se sintió más firme de lo esperado, casi ceremonial. Cada trazo fue intencional, como si debiera la verdad no solo a ellos, sino a la versión de mí que esperó demasiado tiempo por ser escuchada. Escribí la dirección de remitente, sin nombre. No quería que lo confundieran con una invitación. En la oficina postal la empleada me preguntó si quería rastreo. Asentí. Pesó el sobre y pegó un código de barras atrás. Vi cómo el sello rojo marcaba la esquina. Un golpe. 12 de julio. Se sintió como nombrar un momento que no olvidaría, aunque nadie más lo recordara. Guardé el recibo, no porque dudara que llegaría, sino porque algo en mí necesitaba la prueba no de la entrega, sino de que cada palabra había sido elegida con la quietud necesaria para pesar sin hacer ruido. No hice una mueca al pasar frente al espejo esta mañana. Hoy se sintió del tamaño justo. No escribí nada sobre personas, solo notas de existencia, pruebas de que sigo aquí completa. El sillón estaba un poco vencido de un lado, justo donde siempre me siento. No cambié los cojines. Me gusta que me recuerde. Ese tipo de lealtad se siente más sincera que las palabras. Limpié la repisa de arriba no porque lo necesitara, sino porque quise tocar algo viejo que todavía fuera mío. Mi mano rozó un portarretrato que ya no tenía foto, solo el cartón de fondo un poco deformado por los años. Había quitado la imagen hace tiempo, no por enojo, sino por soltar. Comí una rebanada de pan con jitomates asados y pimienta quebrada. No tuve prisa. Conté las mordidas no por costumbre, sino por ritmo. No tomé el celular mientras comía. Nada era tan urgente como para interrumpir el silencio. El hijo del vecino se rió abajo algo sobre un bicho. Su papá no lo corrigió cuando lo nombró mal. Ese pequeño gesto llamó mi atención. Dejar que alguien se equivoque sin avergonzarlo es más raro de lo que creemos. Las persianas repiquetearon un poco por el viento. No las arreglé. El ruido que no duele puede quedarse. Encontré una carta vieja guardada en el cajón, una que empecé hace años, pero nunca envié. La tinta estaba un poco corrida por el vaso de agua que alguna vez estuvo demasiado cerca. No la leí, la doblé y la puse en la bolsa de reciclaje. El cierre no siempre necesita ceremonia, solo decisión. Más tarde me senté junto al calefactor y abrí la app de servicios. 3 recibos, todos pagados desde mi cuenta. Mi nombre solo, sin aval, sin contacto de emergencia, solo yo. Llegó un paquete, unas plumas nuevas que había pedido. Abrí la caja despacio, no por miedo a lo que hubiera dentro, sino porque ahora los pequeños rituales se sienten sagrados. Acomodé las plumas en fila sobre el escritorio. Cada una era símbolo de una decisión. No las regalaría, no las prestaría. Eran enteramente para mí. Esa noche preparé una cena sencilla y la comí en silencio. No un silencio solitario. Otro tipo, uno en el que la ausencia de voces no significa que falta algo. Después de lavar los trastes, limpié la encimera con una toalla que mi tía me regaló hace años. Su voz siempre fue suave, pero filtrada a través de la de mi madre. Recordé que una vez dijo, siempre pareciste pertenecer a otro lado, Viv. Creo que lo dijo como halago. No contesté entonces. Tampoco lo haría ahora. Sobre el escritorio estaba otra vez la libreta. La abrí al final y escribí, nadie mandó mensaje hoy. Nada se sintió urgente. Sonreí al ver la luz moverse en la pared. La cerré y esta vez la coloqué bajo un pisapapeles con forma de piedra. Algo pesado sosteniendo algo liviano. El celular vibró una vez. No era un mensaje, solo una actualización del sistema. Lo dejé pasar. El mundo seguirá actualizándose. No tengo que responder a cada invitación a volver a lo que ya superé. Caminé hacia el balcón y me apoyé en el barandal. Al otro lado de la calle, una mujer joven caminaba sola sin hablar con nadie. Se acomodó el abrigo no porque se viera mal, sino porque se sentía mejor así. No le hice señas. No me pregunté quién era. Solo observé la forma en que se movía con certeza. Adentro la lámpara parpadeó un poco al encenderla. No cambié el foco. Me gustó el parpadeo. Me recordó que no todo lo constante es fuerte y no todo lo fuerte es constante. El tazón de cerámica seguía en la mesa de la esquina con las cenizas de la quema de la semana pasada adentro. No las limpié. Dejarlas ahí se sentía más honesto que fingir que no había pasado. Abrí el refrigerador.
3 recipientes, todos etiquetados, todos míos. No revisé su contenido. Confié en mí. Antes de dormir escribí una última línea. Nadie me dijo que lo hice bien hoy. Igual lo creo. Luego doblé la hoja, apoyé la palma sobre el papel y dejé que eso fuera suficiente. No necesito aplausos. Ya no necesito un lugar en su mesa. He construido la mía y me siento en ella todos los días. La silla no cruje. La luz no juzga. El té puede enfriarse, las persianas moverse, las paredes seguir sin pintar, pero todo en este espacio, incluyéndome a mí, pertenece. No porque alguien lo haya permitido, sino porque ya no pido pruebas.